Poner en marcha un proyecto y verlo crecer es una aventura apasionante, pero también llena de retos. Como si de una persona se tratara, una startup pasa por distintas etapas en las que hay que tener en cuenta muchísimas cuestiones que van a impactar en su desarrollo y que hay que considerar a lo largo de la vida del proyecto, para procurar organizar las cosas de la mejor manera posible. En la fase de arranque, por ejemplo, un aspecto clave es revisar la composición y la complementariedad del equipo promotor y regular sus relaciones mediante un pacto de socios. El objetivo del pacto de socios es que fije las reglas básicas de funcionamiento del proyecto y que sea útil, y por tanto, para que sea útil debe prever la fase de la unión, la fase de la convivencia y la fase de la separación o exclusión de alguno de los socios en el caso que se produzca algún incumplimiento. Por ello debe recoger mecanismos ejecutivos que sean lo más objetivos y lo más automáticos posibles, que permitan anticiparnos a problemas y dar estabilidad al proyecto. Asimismo, durante su negociación, los miembros del equipo promotor suelen mostrarse tal y como son, y ello contribuye a conocerse mejor y da la opción a ajustar el régimen del pacto de socios a la estructura final del proyecto. En esta fase también es clave determinar qué rol ocupará cada uno de los miembros del equipo promotor, identificando el perfil de CEO, así como cualquier otros recursos que pueden ser tecnológicos, financieros, regulatorios, que sean necesarios para lanzar el proyecto. Es decir, es importante tener claro qué activos se necesitan para poner en marcha la startup y sentar las bases para que pueda crecer. En este punto, el objetivo es que en el acceso a tales recursos por parte de la startup a través de los correspondientes contratos o autorizaciones, su posición jurídica y interés queden adecuadamente protegidos, combinando un enfoque posibilista y estratégico con seguridad jurídica y riesgo bajo. El crecimiento de una startup depende de la estrategia que se siga. Si el acceso del proyecto a mercado es rápido y el propio proyecto genera retorno, se puede optar por un crecimiento que permita el desarrollo paulatino del negocio, aunque esto no es lo habitual. Lo normal es que para acceder una startup a mercado a través de su propuesta de valor deban de sumarse al proyecto capacidades adicionales, capacidades que la startup no tiene. De ahí que la estrategia de crecimiento vaya totalmente vinculada a la estrategia de financiación. Esta financiación puede ser pública, puede ser privada o puede ser una combinación de financiación pública y financiación privada. Dependerá en todo caso de las necesidades de capital crecimiento que tenga la startup. En el supuesto de acudir a financiación pública deberá de valorarse si hay determinados requisitos de la propia ayuda que condicionan el plan de desarrollo. Por ejemplo, si hay algún plan de deslocalización del proyecto o de venta de activos o de cesión de activos, si esto impacta con los requisitos que nos exige la financiación pública. En cambio, si se opta por incorporar a inversores privados o capital riesgo, el abogado aquí deberá centrarse en lograr una propuesta equilibrada que permita, por un lado, captar capital sin comprometer en exceso el proyecto. Es decir, que la intervención de los inversores en cuanto a los derechos que se reservan asociados a la financiación debe ser coherente con el montante de la inversión y con el riesgo asumido. Esto es un aspecto importantísimo que debe quedar adecuadamente reflejado en el pacto de socios. Si el contrato de inversión y pacto de socios evidencia que no se concede margen al emprendedor, se ahoga el proyecto. Pero si no recoge las condiciones razonables que asimismo protejan al inversor, éste no va a querer financiar y por tanto poner recursos en la startup. Como digo, todo ello debe quedar adecuadamente formulado en el contrato de inversión y pacto de socios junto con el régimen de manifestaciones y garantías que deberá asumir el emprendedor. Vamos a intentar que solo sea el emprendedor gestor y que comprometa en la porción mínima posible su patrimonio personal. Es importante también en este momento identificar al tipo de inversor que mejor se adecúa al desarrollo del proyecto y a los objetivos de los promotores, entendiendo la naturaleza del inversor, por ejemplo, inversor financiero, inversión industrial, y tratando de encontrar un punto de equilibrio entre los objetivos del inversor y los objetivos de los promotores.
En esta fase de definición de la estrategia de inversión, otro punto esencial será la determinación de la valoración de la startup, ¿no? ¿Cuál será la valoración de la startup en la operación o en el proceso de inversión? Y ahí se puede partir tanto de fórmulas tradicionales como de comparables. En las otras formas de crecimiento vinculadas al corporate venturing es igualmente importante buscar un equilibrio entre los derechos de la corporate asociados a los apoyos prestados con los retornos exigidos a la startup. Por tanto, en los acuerdos que se suscriban, este aspecto será esencial, en los acuerdos, por ejemplo, de aceleración o en los acuerdos de incubación, etc. Finalmente, en esta fase hay otro tema que también es muy relevante, que es crítico desde un punto de vista legal, que es el tratamiento jurídico y fiscal de los planes de incentivos dirigidos al personal clave. La startup debe identificar quién es el talento necesario para contribuir con su performance alineada con la estrategia de la compañía a su crecimiento y revalorización, dando la opción a participar de esta última cuando se producen determinados eventos de liquidez. En este tema, el apoyo legal a prestar consistirá en centrarse en armar un buen plan de incentivos para que, por un lado, constituya una herramienta de retención y atracción de talento al servicio de la estrategia de crecimiento y, por otro, aproveche las ventajas fiscales, lógicamente, en interés de los beneficiarios. En la fase de venta del proyecto es clave lograr que la operación se cierre en condiciones que permitan, por un lado, una plusvalía para el inversor, pero también para el equipo promotor. Las reglas que regulan el exit están recogidas en las cláusulas incluidas en el contrato de inversión y pacto de socios. Se trata, en definitiva, de palancas de salida que exige el inversor para facilitar su desvinculación y evitar que cualquier minoritario pueda bloquear una operación que le permita maximizar el retorno de su inversión. En este contexto, el apoyo legal puede consistir tanto en asesorar sobre la forma de estructurar la operación, bien sea una venta total, una venta por fases, una fusión, una salida al BM Growth, así como en la negociación de sus condiciones, procurando que éstas ofrezcan el mayor retorno para los socios y evitando excesivos compromisos para el equipo promotor con posterioridad al cierre de la transacción. Por ejemplo, vinculadas a cláusulas de permanencia, postoperación o cláusulas de no competencia, etc. Otro de los aspectos importantes a considerar en esta fase, en función de cómo se plantee la operación, serán, por ejemplo, atender a la gobernanza del proyecto. ¿Cuándo es importante esto? Esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de que la transacción se ejecute por fases. También es relevante el tema de las condiciones de precio, vinculadas a precio y forma de pago. En muchos casos estamos viendo últimamente que hay una parte de precio fijo y otra parte vinculada a la evolución del negocio. Entonces tendremos que determinar quién es el responsable de esa evolución del negocio, en el sentido de si es a su vez el beneficiario de esa parte del precio. También es importante el régimen de manifestaciones y garantías de la operación vinculadas al cobro de la totalidad del precio pactado. Y finalmente, lógicamente, atender al impacto fiscal que la percepción del precio puede suponer por parte de los socios. En definitiva, la ayuda del abogado en todo el proceso de estructuración y crecimiento debe ir enfocada a prestar asesoramiento jurídico, pero también estratégico, que permita a la startup desarrollarse, crecer, incrementar su valor, ofrecer retornos, pero también producir impactos.